Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de química general y orgánica para la carrera de medicina. El día de hoy abarcaremos el tema de unidades de concentración, un tema bastante importante para enfrentar la gran cantidad de problemas que nos encontraremos durante el estudio de la química. En las clases anteriores nosotros hemos conocido las propiedades como también las características más fundamentales de las soluciones. Habíamos comentado que muchos de los aspectos que tienen que ver con las propiedades de las soluciones dependen del soluto. Y en general habíamos comentado de que el soluto, al incrementar su la cantidad de este presente en la solución, va a alterar las propiedades. Y en general, en la medida que nosotros incrementamos el soluto, incrementaremos su efecto sobre la solución. También divisamos que esto tiene un punto límite en el cual, le llamaremos solubilidad, que es la máxima concentración o la máxima cantidad de soluto que podemos disolver en la solución. Entonces, bajo esta premisa, podemos llegar a la conclusión de que la concentración, la cantidad de soluto es importante. Por lo tanto, debemos encontrar alguna forma para poder determinarla y poder cuantificar realmente las cantidades de soluto presentes en una solución. En general, en química nosotros nos encontraremos una gran cantidad de unidades de concentración, las cuales se pueden utilizar de distintas maneras en diversos casos. Nosotros en particular veremos 4 unidades, sin embargo sepan que existen muchas más. Bien, comenzaremos hablando del porcentaje masa-masa, el cual hace una relación entre la masa de soluto en gramos, muy importante eso, y la masa de solución también en gramos. Todo esto se verá multiplicado por un factor de 100 para poder transformarlo en una unidad de porcentaje. En la diapositiva, por ejemplo, pueden ver la ecuación que se utiliza para determinar el porcentaje masa-masa. Y en general, en aspectos característicos de un laboratorio, podemos encontrar ciertas soluciones basadas o con una concentración en porcentaje masa-masa. Por ejemplo, como bien ahí menciona la científica, las botellas de ácido clorhídrico suelen venir expresada su concentración en un porcentaje masa-masa, siendo la más común un 38% masa-masa. Hagamos un cálculo para, poder practicar justamente esta unidad de concentración. Dice, una muestra de 0,250 gramos de cloruro de sodio se disuelven en 28 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje en masa de cloruro de sodio en esta disolución? Esto es NaCl. ¿Ya? Entonces, lo primero que debemos hacer es anotar los datos, por supuesto. Así que como primer punto tendremos los datos de este ejercicio. Sabemos que tenemos de soluto, que es la sustancia en menor cantidad, solamente 0,250 gramos. Mientras tanto, que nos dice que se está disolviendo en 28 gramos de agua, Así que observen que el solvente son 28 gramos de agua, ¿cierto? Sin embargo, fíjense en esto. Acá, en este ejercicio en particular, están haciendo mención de que se disuelven en 28 gramos de agua. Nos están dando la cantidad del solvente, pero no la cantidad de la solución. Por lo tanto, cuando nosotros realicemos este cálculo, nos acordaremos que el porcentaje masa-masa es equivalente a la masa del soluto, ¿ya?, sobre la masa de la solución. Y observen que acá justamente nos piden la masa de la solución. En otras palabras, esto por 100. En otras palabras, tenemos que determinar la solución, la masa de la solución. Nosotros sabemos que la masa de la solución va a ser equivalente a la masa del soluto más la masa del solvente. Masa de solvente. Por lo tanto, nosotros podemos llevar a cabo entonces la determinación de la masa de la solución. Se voy a poner acá para ir más rápido, así. Y tenemos un total de 0,250 gramos más 28 gramos, lo que nos va a dar un valor final de 28,28
250 gramos. Ahora que tenemos la masa de la solución, podemos determinar el porcentaje masa-masa. Voy a borrar esta parte para que podamos utilizar este espacio. Entonces ahora sencillamente reemplazamos. Vamos a decir porcentaje masa-masa va a ser equivalente a 0,250 gramos dividido 28,250 gramos por 100. Gramos con gramos se me van y entonces esto nos daría que el porcentaje masa-masa para este ejercicio sería de 0,88%, ¿ya? Un porcentaje relativamente bajo. Hagamos otro ejercicio. Dice, se disuelven 2,20 gramos de aceite en 100 gramos de parafina. ¿Cuál es el porcentaje masa de aceite en esta disolución? Bien, entonces nuevamente, como primer punto anotamos los datos. Así que sabemos por las cantidades que el soluto serían estos 2,20 gramos de aceite y el solvente, observen que el solvente serían entonces los 100 gramos de parafina. Ahora que tenemos esto, vamos a determinar la masa de la solución, porque nuevamente ahí nos están dando la masa del solvente realmente, ¿ya? Y la masa de la solución, por lo tanto, sería 100 más 2,20, lo cual nos daría una masa total de 2,20 gramos. Esto sería la solución. Entonces ahora determinamos el porcentaje masa-masa. Porcentaje masa-masa entonces es equivalente a 2,20 gramos sobre 102,20 gramos por 100. Resolvemos esto y nos va a dar 2,15%. Y ya está. Vamos con la siguiente unidad. La siguiente unidad es el porcentaje masa-volumen. Y esta restablece una relación entre la masa del soluto y el volumen de la solución en mililitros. Por supuesto, al igual que en el caso anterior, vamos a tener que multiplicar por 100. Recuerden no olvidar las unidades, porque los porcentajes van a funcionar con gramos y también en unidad de ml, ¿ya? Así que es muy importante no olvidar las unidades de estas unidades de concentración, valga la redundancia. Ahora bien, en general los porcentajes masa-volumen se suele usar mucho cuando se trabaja principalmente en polímeros o preparando soluciones de algún compuesto el cual su peso molecular no sea lo suficientemente claro. Más adelante, cuando estudiemos polímeros, nos vamos a dar cuenta que los polímeros suelen tener un peso molecular variable, el cual va a depender o va a estar, mejor de hecho, distribuido dentro de un cierto rango. Entonces muchas veces calcular los moles, por ejemplo, es algo complejo para un polímero, por lo tanto es mucho mejor trabajar en la cantidad del polímero en gramos sobre, digamos, la cantidad de volumen en el cual se está preparando la solución. Veamos un ejemplo del cálculo de este tipo de unidad de concentración. Dice, se disuelven 30 gramos de azúcar en agua hasta alcanzar un volumen final de solución de 400 ml. Observen que aquí nos están dando el volumen final de la solución, es decir, ya cuando no nos están diciendo el volumen del solvente, sino que nos están diciendo que el volumen final, una vez que se agregó todo y se revolvió, fue de 400 mililitros, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es el porcentaje masa-volumen de azúcar en esta disolución? Así que nuevamente anotamos los datos. Tendríamos que de soluto vamos a tener 30 gramos de azúcar. Mientras tanto que de solución vamos a tener una cantidad de 400 ml, ¿ya? Eso sería la solución. Por lo tanto, cuando determinemos el porcentaje masa-volumen, vamos a poner los 30 gramos de soluto sobre los 400 ml de solución por 100. Entonces, porcentaje masa-volumen va a ser equivalente a 7,5%. Súper simple. Bien, vamos con otro ejercicio. Dice, una solución se prepara a partir de 25 gramos de cloruro de hierro 3 en suficiente agua hasta alcanzar un volumen final de 300 mililitros. ¿Cuál es el porcentaje masa-volumen? Entonces, vamos con los datos nuevamente.
siempre muy ordenados para esto, para no confundirnos. Datos. Tenemos que de soluto vamos a tener 25 gramos, ¿cierto? Mientras tanto que fíjense que nuevamente nos informan que se agrega la suficiente cantidad de agua hasta alcanzar un volumen final. Entonces esto sería la solución de 300 mililitros. Así que bien, pues establecemos el porcentaje masa-volumen. Este sería equivalente entonces a los 25 gramos de soluto sobre los 300 ml de solución por 100. Entonces resolvemos. 25 dividido, y esto nos estaría dando, entonces porcentaje masa-volumen, un 8,33%. Súper simple. Continuamos. Bien, y el último porcentaje, la última unidad de, digamos, de estos porcentajes es el porcentaje volumen-volumen, ¿ya? El cual relaciona el volumen del soluto sobre el volumen de la solución por 100. La verdad es que los porcentajes volumen-volumen no se utilizan mucho en la rutina, como bien menciona la científica. No es frecuente. Los más frecuentes son los porcentajes masa-masa y masa-volumen, sobre todo el masa-volumen. Pero volumen-volumen no se utiliza mucho, ¿ya? Pero de todos modos está bueno que lo repasemos. Bien, entonces veamos un ejercicio. Se prepara una solución disolviendo 58 ml de ácido acético en 460 ml de agua. Entonces fíjense que aquí otra vez nos están dando el volumen de solvente, ¿ya? No el de solución. Por lo tanto, de soluto nosotros sabemos que van a ser 58 ml. Y de solvente, fíjense, que en este caso tendríamos 460 mililitros. Por lo tanto, si nosotros pensamos en la solución, vamos a tener que el volumen final de estas dos, de la suma, digamos, del soluto más el solvente sería 11 y serían 518 ml. Bien, ahora que tenemos esto, podemos calcular el porcentaje volumen sobre volumen. Estas serían 58 ml de ácido acético sobre 518 ml de solución por 100. Veamos cuánto nos da. Bien, si nosotros llevamos a cabo entonces el cálculo, esto nos va a quedar en un valor final de 11. Nos va a quedar en un valor final de 11,20%. Súper simple. Como ustedes pueden darse cuenta, los porcentajes masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen son bastante sencillos de calcular. Sin embargo, nuevamente hay que tener bastante precisión a la hora de utilizar las unidades. Ya no se les debe olvidar que las unidades preferenciales con las que trabajan estas unidades, valga la redundancia, son gramos y mililitros. Bien, continuemos. Veamos ahora una unidad que es ampliamente utilizada, si es que no es la más utilizada en química, y la cual podríamos mencionar que es la unidad por excelencia debido a que trabaja en moles. De hecho, la definición básica de la molaridad es la cantidad de moles de soluto que hay en un litro de disolución. ¿Ya? Como bien menciona ahí el fragmento, evidentemente nosotros podemos calcular la concentración de molaridad en soluciones donde no estamos trabajando con litros. Sin embargo, podemos, para esos casos siempre vamos a tener que transformar a litros la cantidad de volumen de solución que nosotros tengamos. Entonces, acá el cálculo se va a complicar un poco más, pero en general no son tantos pasos tampoco. Así que para poder desarrollar este tipo de ejercicios, lo mejor es ser muy ordenado. Veamos un caso. Dicen, se disuelven 44 gramos de glucosa. Ya, entonces acá vamos a ir marcando, voy a poner los datos. Sabemos entonces que de soluto, nuestro soluto sería la glucosa, que tenemos 44 gramos, ¿cierto? 6H12O6. Ahora bien, dicen en suficiente agua hasta alcanzar un volumen final. Entonces fíjense que el volumen final va a ser 520 ml. Ya sabemos que no podemos trabajar en este caso en ml, tenemos que trabajar en litros. Por lo tanto, lo vamos a convertir a litros, ¿ya? Vamos a convertir esta unidad en litros. Si lo llevamos a litros, nos va a quedar 0,520 o 52 litros, ¿ya? Este sería el volumen final con el cual vamos a trabajar. Luego nos dice cuál es la molaridad de la glucosa. Considere los siguientes masas molares. Entonces fíjense que la glucosa nosotros la tenemos en masa, en unidades de gramos. Por lo tanto, lo tenemos que transformar a moles. Si ustedes se acuerdan,
para poder transformar a moles una cantidad de masa, vamos a tener que determinar la masa molar. En el caso de la glucosa, fíjense que la masa molar va a ser equivalente a 6 átomos de carbono por 12 gramos mol más 12 átomos de hidrógeno por 1 gramo mol más 6 átomos de oxígeno por 16 gramos mol. ¿Ya? Sería el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Si nosotros respondemos esto, nos va a quedar 180 gramos mol. ¿Ya? Ahora que tenemos la masa molar, podemos transformar en moles la masa que nosotros tenemos al inicio. Sabemos que si esto lo podemos hacer por regla de 3 o por simple, digamos, fórmula, yo lo voy a hacer por regla de 3. Yo sé que un mol va a pesar justamente 180 gramos. Y fíjense que yo en este caso tengo 44 gramos y quiero saber cuántos moles de glucosa voy a tener, ¿cierto? Entonces sencillamente acá resuelvo la regla de 3, serían 44 dividido 180 y esto nos va a quedar que X va a ser igual a 0,244 moles. ¿Ya? Estos serían los moles de glucosa que realmente tenemos. Ahora que sabemos esto, podemos calcular la molaridad. ¿Ya? Ahora que sabemos esto, podemos calcular la molaridad. Entonces sabemos que molaridad viene definida como los moles, que en este caso van a ser de glucosa, sobre el volumen de solución, ¿cierto? Y ahora reemplazamos. Sabemos que de glucosa tenemos 0,244 moles sobre un volumen de 0,52 litros. Entonces resolvemos y esto nos va a dar un volumen, una concentración. Y esto nos va a dar entonces una concentración de 0,47 molar o moles sobre litro, como ustedes quieran. Súper simple. Veamos otro ejercicio. Dice, ¿cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 320 ml de una solución cuya concentración sea 3,2 molar? Fíjense que aquí vamos a empezar de atrás hacia adelante. Nos están diciendo que la concentración son 3,2 molar, que recuerden que puede ser lo mismo que mol sobre litro. ¿Ya? Por otra parte, nos están comentando de que el volumen final, ¿ya? El volumen final de la solución son 320 ml. Si nosotros lo pasamos a litro tendríamos 0,32 litros. Y nos están preguntando cuántos gramos de dicromatos tenemos. Entonces en este caso vamos a empezar de atrás hacia adelante. Primero vamos a determinar los moles. Entonces para determinar los moles vamos a tener que saber que la molaridad es equivalente a moles, en este caso de soluto, sobre el volumen de la solución, ¿cierto? Como yo conozco el volumen de la solución y la molaridad, puedo despejar moles. Entonces voy a decir 3,2 mol sobre litro por, en este caso, el volumen, que son 0,32 litros, van a ser equivalente a los moles, ¿cierto? Litro con litro se me van y me quedaría 3,2 por 0,32, lo cual nos da una cantidad de moles de 1,02 moles. ¿Ya? Esto va a ser igual a X. Entonces estos son los moles de dicromato que tenemos. Entonces ahora el paso 3 sería determinar la masa molar, por supuesto, para poder después hacer la determinación en gramos. Si ustedes se dan cuenta, la masa molar de este compuesto, que es el dicromato de potasio, lo voy a volver a reescribir, su masa molar va a ser equivalente a 2 átomos de potasio por 39 gramos mol más 2 átomos de cromo por 52 gramos mol más 7 átomos de oxígeno por 16 gramos mol. Entonces determinamos la masa molar y esto va a ser igual a, y esto va a ser equivalente entonces a 294 gramos mol. Bien, ahora que tenemos la masa molar determinada, podemos llevar a cabo el cálculo de los gramos.
Entonces, como paso 4, ahora vamos a determinar la masa. Entonces nosotros sabemos que de la ecuación del punto 3, sabemos que un mol de dicromato va a tener una masa de 294 gramos. Y nosotros tenemos 1,02 moles, equivalente a X. Entonces nos daría en total entonces una masa final de, nos daría una masa final de 299,88 gramos. ¿Ya? Una cantidad igual bastante grande. Bien, continuemos. Vamos a ver ahora el caso de las diluciones. Una dilución es un proceso rutinario en química en el cual, a partir de una solución más concentrada, preparamos una solución mucho más diluida. En la imagen ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, si yo tomo una cierta cantidad de esta solución, le voy a poner números, ¿ya? Si yo tomo una cierta cantidad de la solución 1 y la llevo al vaso 2 y adicionalmente le agrego agua, voy a estar diluyendo, estoy disminuyendo la concentración presente en esa solución. Luego, si repito el mismo procedimiento, llevo una cierta cantidad del primer vaso, o sea, del segundo vaso al vaso 3 y nuevamente le agrego agua, voy a estar volviendo a diluir. Y así puedo repetir este proceso bastantes veces hasta que obtengo justamente una solución bastante diluida con una concentración súper baja. Entonces, las diluciones son súper importantes realmente porque nos van a permitir entonces esclarecer, por ejemplo, cómo nosotros podemos, a partir de una solución más concentrada, poder preparar diversas soluciones más diluidas, ¿ya? Con una concentración menor. La verdad existen dos métodos para determinar esto, yo les voy a enseñar ambos. Hay un método que es básicamente aplicar una fórmula, sin embargo me interesa que también lo aprendan de manera mecánica. Entonces imaginemos el siguiente ejemplo, dice que tenemos una solución de cloruro de sodio de concentración 1,2 molar y se desea preparar de esta otra solución y se desea preparar a partir de esta solución otra solución 0,2 molar en un volumen de 100 ml. ¿Cómo lo haría? Entonces fíjense que nos están diciendo que nosotros queremos preparar una solución de 0,2 molar en un volumen de 100 ml. ¿Ya? Esto no va a olvidar. Segundo, nos están diciendo que nosotros tenemos como base una solución 1,2 molar, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer primero es tomar este dato, el primer dato, y vamos a determinar los moles que hay o los moles que nosotros necesitamos de cloruro de sodio. Entonces, como paso 1, vamos a determinar moles, ¿ya? Entonces, nosotros decimos, bueno, yo quiero preparar una solución 0,2 mol sobre litro. Y yo sé que esto va a ser equivalente a los moles de soluto sobre la cantidad de solución, que son 100 ml. Por lo tanto, si lo paso a litro, tendría 0,1 litro. ¿Ya? Entonces, ahora sencillamente multiplicamos 0,2 por 0,1 y puedo obtener la cantidad de moles obtenida. Y en este caso serán 0,02, que se voy a ir más rápido porque esto ya es bastante sencillo, moles de soluto. Ya, y ahora que tenemos los moles de soluto, podemos llevar a cabo la determinación de cuánto realmente reactivo necesitamos, ¿ya? Entonces, vamos a seguir acá con el procedimiento. Dijimos que teníamos 0,02 moles, ¿cierto? 0,02 moles. Esto es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Esto es lo requerido. Ahora que tenemos esto, podemos ir a la concentración, o sea, la solución inicial, que es 1,2 molar. Esa es la solución concentrada, ¿cierto? Entonces vamos a decir, bien, yo quiero preparar una solución concentrada, la cual va a tener 1,2 mol en un litro, ¿ya? Fíjense que estoy estableciendo una regla de 3 con la concentración. Voy a decir que en 1,2 mol va a haber un litro de solución, ¿ya? Pero fíjense que esto quiere decir que yo me tengo que preguntar lo siguiente. Yo necesito preparar 0,2 moles, ¿cierto? ¿Cuánto volumen realmente necesito? ¿Ya? Entonces en este caso habría que establecer la siguiente regla de 3. Diríamos 0,02 moles por un litro, ¿ya? Sobre 1,2 moles. Moles con moles se me van. Esto va a ser equivalente al volumen. El volumen requerido.
entonces tenemos 0,017 litros, ¿ya? Este sería el volumen que nosotros tenemos que sacar. Que en otras palabras, si nosotros lo multiplicamos por 100, o sea, perdón, por 1000, lo multiplicamos por 1000, tenemos aproximadamente 17 ml, ¿ya? Entonces, ahora que sabemos cuánto volumen requerimos, podemos hacer la determinación de la siguiente manera. Decimos, bien, si yo me imagino que tengo un vaso concentrado que tiene solución 1,2 molar, ¿cierto? Yo tengo otro vaso vacío, de aquí a acá voy a sacar solamente 17 ml. Motivo de eso, que yo sé que en esos 17 ml tengo exactamente 0,02 moles. Y una vez hecho eso, voy a agregar la suficiente cantidad de agua para alcanzar 100 ml. Que en este caso, si ustedes se dan cuenta, como voy a agregar 17 ml, ¿ya? El resto del volumen va a ser esta agua. Y si hacen la diferencia, tendríamos que agregar 83 mililitros, ¿ya? De esta manera podríamos preparar la solución. Ahí está, hay un dibujo más claro. Voy a borrar acá para que puedan ver este dibujo más claro. Fíjense entonces que en una dilución lo que nosotros hacemos es tomar una pequeña cantidad de la solución más concentrada y luego le agregamos el solvente adecuado para producir la disolución, la dilución, ¿ya? Este ejercicio también puede ser enfrentado de una manera más sencilla. En lo particular, eso yo lo dejo a gusto del consumidor, cada quien utiliza lo que desea, pero implica utilizar fórmulas, ¿ya? Este ejercicio se puede resolver mediante la siguiente fórmula. En general, cuando nosotros tenemos problemas de dilución, podemos imaginarnos que voy a tener los dos recipientes, ¿cierto? Uno de ellos voy a saber que tengo 1,2 molar, mientras tanto, en el segundo recipiente voy a tener una concentración de 0,2 molar, ¿ya? Entonces, la pregunta es cuánto yo tengo que llevar de esta solución acá, ¿cierto? Pero yo sé que acá yo voy a tener ya un volumen final de 100 ml. Ahora bien, al primer recipiente le voy a llamar 1 y al segundo le voy a llamar 2. Como ustedes pueden darse cuenta, este sería la concentración 1. Acá tendríamos la concentración 2 y esto sería el volumen 2. El volumen 1 no lo sabemos porque el volumen 1 está implicado acá. ¿Cuánto yo tengo que sacar de esta solución para preparar la segunda? Entonces la ecuación acá que yo les comento es esta. B1 por M1 va a ser igual a B2. Bueno, la verdad que es más común que en vez de M le pongan C. Lo voy a reemplazar porque es verdad que más allá le ponen C de concentración. Y que vamos a ir respetando eso mejor. Concentración 2. Entonces fíjense que aquí ahora yo puedo reemplazar 1,2 moles sobre litro por C1 va a ser equivalente al volumen 2, que en este caso son 100 mililitros, por la concentración 2, que son 0,2 moles sobre litro. Entonces sencillamente aquí despejamos. Perdón, aquí me equivoqué, ¿eh? Vamos a borrar toda esa parte. Ya, y ahora sencillamente despejamos. El volumen 1 no lo conocemos, ¿cierto? Pero la concentración 1 sí la conocemos, que es 1,2 mol sobre litro. Luego tenemos que el volumen 2 son 100 mililitros por la concentración 2, que son 0,2 mol sobre litro. Y ahora sencillamente despejamos. Diríamos que volumen 1 son 100 ml, ¿cierto? Por 0,2 mol sobre litro. Fíjense que acá yo puedo establecer esta relación en ml, ¿ya? En términos generales ustedes deberían poder pasarla a litros, pero la verdad, como yo voy a eliminar realmente la relación, porque esto me va a quedar por litros sobre mol. Fíjense que acá no tengo necesidad de pasar de unidad, debido a que voy a obtener la misma cantidad voy a obtener la cantidad en mililitros. Ya, entonces el volumen 1 en este caso nos va a dar la misma cantidad que habíamos determinado por el otro método, 17 ml, y como pueden darse cuenta es relativamente sencillo, ¿ya? No tiene mucha implicación. Entonces, bueno, aquí está lo que yo les decía, que podemos determinarlo mediante esta forma, así que ahí no hay ningún problema. Fíjense que acá, eso sí, yo pasé a litros las cantidades, pero si ustedes se dan cuenta, la verdad no tiene gran repercusión porque acá se me están eliminando las unidades de concentración.
En términos generales esto debería ser lo más correcto, pero si lo quieren trabajar con ml en este caso, no hay ningún problema, ¿ya? A diferencia del caso anterior, donde sí es obligatorio pasarlo a litros para no tener la confusión con las concentraciones. Ahora hagamos un ejercicio. Dice, ¿cómo prepararía 25 ml de una solución con concentración 0,21 molar? ¿Ya? A partir de una solución concentrada de 1,8 molar. Entonces, como datos, nosotros vamos a saber que tenemos un recipiente con una cantidad de 1,8 molar, ¿cierto? Y queremos preparar una nueva cantidad, la cual va a tener una concentración de 0,21 molar y que va a estar en un volumen de 25 ml. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿cuánto yo tengo que tomar de la primera solución para determinar, o mejor dicho, para lograr preparar esta solución? Entonces, lo que nosotros primero hacemos siempre en el paso, digamos, paso a paso, sería determinar los moles. Entonces nosotros diríamos, bien, yo sé que tengo 0,21 mol sobre litro, ¿cierto? Y esto va a ser equivalente a los moles, que yo los desconozco, dividido 0,025 litros, ¿cierto? Entonces ahora puedo multiplicar 0,21 mol sobre litro por 25 litros es equivalente a X moles. Litros con litros se me van y esto me quedaría en una cantidad bastante pequeña que son 5,25 por 10 elevado a la menos 3 moles. Estos serían los moles. Ahora que hemos determinado los moles, podemos saber cuánto nosotros necesitamos sacar de acá para obtener estos moles. Entonces, ¿qué yo voy a decir? Tengo una solución, este sería el paso 3. Yo voy a decir que tengo una solución de 1,8 moles en 1000 ml, ¿ya? Porque esta es la definición básica de la unidad de concentración. O sea, podría poner un litro, ¿ya? Pero lo voy a poner en ml para poder hacer el cálculo más rápido. Entonces voy a poner acá 5,25 por 10 elevado a la menos 3 moles, ¿cierto? Y estos serían X. Entonces ahí sencillamente resolvemos la regla de 3 por 1000 dividido 1,8. Ya, entonces tendría que tomar, fíjense, una cantidad de 2,92 ml aproximadamente. Esta sería la cantidad que tendría que preparar. Por lo tanto, volviendo a nuestro dibujo, fíjense que para poder preparar la solución, entonces tomaríamos 2,29 ml, ¿ya? 2,29 ml. Y como sabemos que tenemos que llevar a 25 ml volumen final, tendríamos que agregar en este caso del solvente, que es agua. Tendríamos que agregar entonces de agua 22,71 mililitros. Y de esa manera tendríamos la solución preparada. Bien, hasta aquí dejaríamos esta pequeña clase de unidades de concentración. Nos veríamos durante la próxima con gases. Que estén muy bien. Saludos.